Vamos a empezar, así no se nos hace tan tarde y aprovechamos mejor el tiempo. Los invito a que, si bien venimos de la misa, que empecemos con una oración. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y las cosas serán creadas. Y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Santo Espíritu, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sé la sabiduría. Ruega por nosotros. Bueno, saludo así general por si alguno nos salude. Les agradezco muchísimo que vengan un sábado de invierno todavía a torturarse un poquito. Esto sirve para purgar, van a ver. Más o menos saben todos que desde la jurisdicción de FASTA San Francisco, este año habíamos pensado para la mitad del año un ciclo formativo, es decir, una serie de encuentros, una serie de charlas que tenían un sentido pedagógico en algún punto, un sentido espiritual, pastoral. Este ciclo, es eso que ustedes ven ahí, era en torno al jubileo, porque justo este año estamos viviendo el jubileo de la esperanza. El primer encuentro fue a cargo del obispo de nuestra ciudad, de nuestra diócesis, para contar un poquito qué era esto del jubileo, cómo era la bula con la cual el Papa Francisco nos invitaba a vivir este jubileo. El segundo encuentro fue sobre el sacramento de la reconciliación, que es un poco, como vimos, el núcleo o una de las cosas que se tiene centralmente presente en un año jubilar. Y este tercer encuentro estaba pensado para las indulgencias. Quiero aclarar algunas cositas primero. Tuvimos dos excelentes expositores que se justificaban por el tema. El obispo, que nos dio una charla muy linda, que creo que todos aprovechamos mucho, nos sirvió para entender muchísimas cosas de lo que es la esperanza, de lo que es un jubileo, de lo que es nuestra vida en la iglesia. Una segunda charla que fue muy profunda, muy espiritual, a cargo de un sacerdote muy querido por muchos de nosotros, que tiene mucha experiencia en la vida pastoral, en la vida de los sacramentos, en el vivir confesionario, así que creo que fuimos unos bendecidos de poder aprovecharlo. Esta tercera no es nada que ver con las anteriores, porque la idea de esto no es que sea mala, la idea no era que sea mala, simplemente que la idea era que sea un poquito más práctica, es decir, no tanto formativa, no tanto espiritual o pastoral, sino más bien práctica. ¿Por qué práctica? Por eso me he dado yo, que soy abogado, no soy ni obispo, ni sacerdote, ni filósofo, ni teólogo, ni nada. Por ahí los abogados deberíamos ser un poquito prácticos, no siempre lo somos, ¿no? Digo, pero en general deberíamos serlo. Entonces digo, bueno, esto tiene que ser un encuentro práctico, práctico en el sentido de que nos sirva. ¿Por qué? Porque el año jubilar, además de muchísimas bendiciones, tiene esta gracia tan especial que son las indulgencias, que tienen un sentido práctico, muy en el cual en sí bien nosotros le vemos una utilidad, que es algo no tan sencillo de ver en las cosas de la iglesia. A veces uno siente, voy a rezar, voy a pedir a Dios, voy a ir a la misa, es una oración espectacular, y se nos diluye un poquito en este sentido de, bueno, ¿qué recibo a cambio? Bueno, con las indulgencias esto viene bien en un sentido educativo para ver la practicidad de este don de Dios. Entonces, por eso, la perspectiva o la idea de este encuentro era eso, que lo podamos aprovechar con un sentido eminentemente práctico, ¿sí? Por eso les adelanto que esta presentación que armé con ayuda de una tía y de mi familia también, esta presentación no es para aprender de fondo ni teología, ni historia de la iglesia, ni pastoral, ni nada, sino para que nos sirva como excusa para pensar algunos temitas, para ordenar un poco algunas ideas que tenemos medio dando vuelta de cómo se gana una indulgencia, qué es una indulgencia, cómo la aprovecho, y sobre todo para que aprovechemos entre nosotros para charlar y hacer preguntas, porque a veces hay cuestiones prácticas, justamente, que nos quedan un poquito de la duda, de dónde sale esto, cómo se hace, qué pasa si yo hago tal cosa, si no hago tal otra. Entonces la idea es esa, que podamos charlar un poquito entre todos, si quieren acompañados o guiados un poquito por este recorrido que les propongo con las diapositivas,
pero más bien charlado. Yo voy a empezar, agarro esto y me cuesta, me engancho como buen abogado, pero por favor les pido que levanten la mano, que pregunten, que intervengan, que si les parece esperar un poquito y dejar para después, como quieran, pero si lo quieren hacer en el medio, están todos abiertos e invitados a que lo charlemos juntos, ¿sí? Bueno, sin tanta vuelta entonces, empezamos. No se dan una idea de lo que me cuesta lo artístico. No se dan una idea. Armar estas presentaciones que quedan muy lindas no es mérito mío, es mérito de mi tía, que tiene mucha sensibilidad artística y que enseguida me arma el Prezi. Yo no sé usar Prezi, ahora un poquito aprendí a acomodar imágenes y demás, pero bueno. Así que lo bueno que hay acá es de ella, lo que es malo es así en mi parte. Reconocerán ahí estas dos imágenes, ¿no? La de la izquierda de ustedes es el Cristo de nuestra parroquia y lo de la derecha que está mirada es la Basílica de San Pedro en Roma. Quería unir estas dos imágenes, primero para un sentido de identidad, que veamos a nuestro Cristo y que vemos cerquita en nuestra parroquia y que sea dando la vida por nosotros, muriendo por nosotros, el centro de este momento de reflexión y el centro de consideración de lo que son las indulgencias. Pero al lado de Cristo crucificado, que da la vida por nosotros, la iglesia. Se me ocurrió representarla con la Basílica de San Pedro, que es donde es la Basílica del Papa, donde hace el Papa. Pero la iglesia, que nos sepamos la iglesia. ¿Por qué? Porque con las indulgencias se juega y se pone en evidencia de un modo muy claro cómo la iglesia es la intermediadora necesaria, fundamental, entre nosotros y Dios, entre nuestra vida en este mundo y nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, esa es un poquito la idea. Como verán, intenté ubicar las diapositivas como recorriendo alrededor de la iglesia, porque ese es el recorrido que vamos a intentar hacer, avanzar alrededor de la iglesia. ¿Bien? Les decía, esto es un ciclo formativo, ciclo de Jubileo 25, Peregrinos de Esperanza. Vamos a hacer, desgraciadamente la de hoy quedó un poquito lejos en el tiempo. La idea era hacerlo todo entre abril y mayo. Antes, justo la semana que nos tocaba la segunda conferencia, ¿se acuerdan? Murió el Papa Francisco. Entonces, bueno, eso nos tocó un poco los planes y bueno, después las actividades, pero creo que todavía estamos a tiempo de ganar algunas indulgencias antes de que nos termine el año jubilar. La primera, como les decía, a cargo del obispo, Monseñor Sergio Bonanueva. Creo que muchos de acá estuvimos, nos habrán quedado en la mente, en nuestro corazón, algunas frases, algunos conceptos que nos dijo el obispo muy ricos. Yo quiero recordarles solamente uno. Muy bien destacó el obispo como la esperanza, que es un poco lo central de este jubileo, es el jubileo de la esperanza. La esperanza cristiana se funda, tiene su centro, ¿se acuerdan de qué? En otra de las virtudes teologales. La esperanza es una de las virtudes teologales, pero tiene su centro, su fundamento, su razón de ser en el amor. ¿Sí? El amor de Dios es lo que funda nuestra esperanza. Eso es tal vez la síntesis que podríamos tomar de lo que fue ese primer encuentro. Entonces, retengamos esta palabra, el amor, la caridad. ¿Sí? En la segunda, Monseñor Cavallo nos dio una muy linda charla sobre el sacramento de la reconciliación. Muchísimos conceptos, muchísimas ideas muy ricas. De vuelta yo rescato una. En el núcleo del sacramento de la reconciliación, ¿qué hay en definitiva de Dios hacia nosotros? Es Dios que nos perdona, ¿no? El sacramento de la reconciliación. ¿Por qué nos perdona? Porque nos ama. Entonces, de vuelta, en el núcleo de esa segunda charla está el concepto, la idea, la vivencia fuerte, la experiencia de amor. En la esperanza se funda el amor. Mejor dicho, en el amor se funda la esperanza. ¿Sí? En el sacramento de la reconciliación también lo central es el amor, la caridad, lo que Dios tiene hacia nosotros. Entonces vamos a entrarnos ahora en lo nuestro. ¿Qué son las indulgencias? Ahí, no encontré una foto. Yo quería poner todas imágenes de personas verdaderas, pero no encontré foto de Jesús dándole la llave a Pedro. Así que me tuve que conformar con un dibujito. Pero
la idea esta, ¿no? De la fundación de la iglesia. Leo, porque no podemos hablar de indulgencias si no tenemos mínimamente presente cuál es el concepto, qué son. ¿Qué son las indulgencias? Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Subrayo esta palabra, pena temporal por los pecados, es decir, en el tiempo. Pecados que ya fueron perdonados por Dios, por ejemplo en el sacramento de la reconciliación, en cuanto a la culpa. Cuando nosotros nos confesamos y el sacerdote nos absuelve, nos perdona Dios la culpa por nuestros pecados. Que un fiel dispuesto, cualquiera de nosotros, y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia. Mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, fíjense, pero es la que administra esa redención, esa es la Iglesia. Entonces, la Iglesia distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Parece medio rebuscada la definición. La quise poner textual porque es la definición que da el Catecismo de la Iglesia y los documentos de la Iglesia. Entonces, para que nos quedemos tranquilos de que no estamos inventando nada. La vamos a desgranar un poquito si quieren. Pero más o menos todos algo bien escuchado de las indulgencias, ¿no? Lo importante que nosotros pretendamos ahora es que son la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Y fíjense lo que digo, pena temporal por los pecados ya perdonados. Vamos a entenderlo un poquito más. Las penas son consecuencia de los pecados. Esto pasa, nosotros lo entendemos muy fácil, los que tenemos chicos, pero nosotros también cuando nos acordamos las que nos mandamos. Todos los días pecamos, desgraciadamente. Los pecados tienen consecuencias, muchísimas. No quiero entrar en detalle ni en ejemplos que pueden ser feos. Tratemos de pensarlo un poquito en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Cualquier pecado que se nos ocurra, alguno nuestro, alguno de otro, imaginémoslo. Sabemos que todos los pecados tienen una consecuencia. No solo que rompe nuestra relación con Dios, sino además un daño en el orden, en la creación, en los demás. El padre Cavallo hablaba, ¿se acuerdan?, cuando explicaba uno de los sentidos del sacramento de la reconciliación, que era un sentido curativo. ¿Qué pasa? Cuando uno peca hace un daño, lastima. Se lastima a uno, pero también lastima a otro. Pienso, por ejemplo, en un padre de familia, como yo, que le pega a su esposa delante de los hijos. Una cosa terrible. Le pega. Toma, se droga o es violento y le pega. Adelante de los chicos a la esposa. Una barbaridad. Ese padre de familia tuvo catequesis, forma parte de una comunidad religiosa, tiene un director espiritual. Con el tiempo se va dando cuenta de lo grave que es lo que hizo, pegarle a la esposa delante de los hijos. Y se confiesa. Dios le perdona ese pecado. Seguro, porque hay un arrepentimiento verdadero, hay un propósito de enmienda, todas las cosas que detalló el padre Daniel. Es perdonado, la culpa es perdonada. Pero el pecado de ese papá, de ese esposo, infligió un daño. No solo en su corazón, no solo en el corazón de su esposa, también en el de los hijos. Un daño que se da en el tiempo, en nuestra realidad actual. No sé si me siguen con esto. A veces no nos hacemos tanto cargo del daño que se produce con el pecado, el daño temporal, el daño en la realidad, en la afectación a los demás de nuestros pecados. No es, o sea, Dios es amor, Dios nos perdona todo, sí, pero hay consecuencias del pecado. Este padre que se confesó bien, que tuvo propósito de enmienda, que nunca más le pegó a la esposa delante de los hijos, dejó secuelas con su pecado. Por ejemplo, el hijo mayor, que cuando vio ese golpe, tenía 12 años, y le agarró bronca al padre. Y la nena, más chiquita, que vio eso, y vio la violencia, y vio que el matrimonio es violencia, y que el papá, que la debía cuidar a su mamá, que a quien ella ama, le pegaba. Y esa nena no se quiere casar, porque quiere andar de novio, tiene 25 y no quiere saber nada con los hombres, porque dice que los hombres son todos violentos, que son un desastre, que no se puede confiar en ellos. No estoy inventando, no estoy contando una novela, son cosas que pasan en nuestra realidad, desgraciadamente. Y estoy poniendo un ejemplo doméstico, familiar. Multipliquémoslo en toda la realidad. Yo ahí le di una foto, no sé si se dan cuenta que es
iglesia en Damasco, en Siria, que hace unos años sufrió un atentado. En plena misa, un grupo terrorista islámico puso una bomba y mató a 13 personas en esa iglesia. Ahí lo que ven ahí un poquito rojo es la sangre de una de las personas que murieron. En la misma semana había un atentado también dentro de una iglesia católica en Egipto. Cuestión que en pocas semanas, en Medio Oriente, casi 30 cristianos durante la misa murieron. Por pecados. Y hubo afectaciones, hubo daños materiales, hubo gente que quedó, que no tuvo posibilidad de nada. Imagínense que ahí había, uno de los que murió estaba haciendo la fila para confesarse. No se había confesado todavía. Fíjense hasta qué punto puede llegar el daño que nosotros hacemos con nuestras acciones, o el daño que hacen otras personas, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido. Las penas son consecuencias de los pecados. Esto es un poquito lo que tenemos que entender. Y que son infligidas, las penas son infligidas, fíjense, por la santidad y justicia divinas. Es decir, Dios pone las penas. Esto pasó porque Dios en algún punto lo permitió y lo permite. Si no, no pasaría. Esto a veces es un poco difícil de asumirlo porque intentamos romantizar nuestra vida y que lo bueno es por Dios, pero lo malo es por el diablo, o lo malo es por nosotros, pero en ese caso seríamos más poderosos nosotros que Dios, y no es así. Entonces las penas, que son consecuencias de los pecados, no queridas por Dios, pero permitidas, las penas son infligidas por la santidad y justicia divina, y tienen que ser purgadas, limpiadas. Esto no puede quedar así. Esto tiene que quedar así. Esa es la iglesia ahora. Así era antes del atentado, así quedó restaurada, purgada. Esas penas se imponen por justo y misericordioso juicio de Dios, justo y misericordioso juicio de Dios, para purificar las almas y defender la santidad del orden moral y restituir la gloria de Dios en su plena majestad. Ese es el sentido de las penas. Y por eso nosotros también tenemos que entender y asumir la importancia de lo que es una indulgencia. Ven cómo de a poquito vamos entendiendo un poco más qué es esto de la indulgencia y de la pena temporal. ¿Sí? La vida de cada uno de los hijos de Dios en Cristo y por Cristo queda unida con maravilloso vínculo a la vida de todos los demás hermanos cristianos en esa unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, formado con una sola mística persona. Perdóname que lea estas cosas, puse muy poquito texto, pero quería que se queden tranquilos de que esto es lo que dice la Santa Iglesia. Eso que leí recién es lo que nosotros conocemos como la comunión de los santos, que es un dogma. Ahí me pareció muy linda y significativa siempre el pasaje bíblico, no sé si se dan cuenta cuál es, en el que Simón de Cirene ayuda a Cristo a cargar la cruz. ¿Por qué? Porque me parece bastante gráfico para entender este dogma de la comunión de los santos que no siempre lo tenemos presente. Vuelvo un poquito a esto. Todos dentro de la iglesia, con nuestros pecados, afectamos a los demás. Hay una comunión con consecuencias negativas. Los santos, con sus obras de santidad, la gente que reza, las obras de caridad, con sus obras también nos beneficia. Eso es propiamente la comunión de los santos. Nos perjudicamos con el pecado de nuestro hermano, por eso es tan importante salvarnos en comunidad y ayudar al otro a que se salve, y nos beneficiamos con los méritos de los demás. Cristo acá se dejó ayudar para ponernos también el ejemplo de que necesita de nuestra ayuda. Y nosotros, ahí Simón de Cirene está cargando la cruz de Cristo, pero en algún punto también está cargando nuestras cruces, porque acuérdense que la cruz de Cristo son nuestras cruces también. Entonces Simón nos está ayudando a nosotros. Esa es un poquito en crudo el sentido, la explicación de lo que es la comunión de los santos. Nuestra buena obra ayuda a los demás, enriquece a los demás. Por eso también nosotros, por ejemplo en la misa, con nuestras oraciones, cuando le rezamos a los santos, le pedimos intercesión para que nos ayuden. Es muy lindo rezarle a alguien que murió, que ya
está en la gloria de Dios, un santo, que sabemos en la gloria de Dios, que nos ayude. ¿Cuántas veces nosotros recurrimos a eso? Y pongo un ejemplo de tal vez, sí, la más grande de las santas, la Virgen María. Nosotros le pedimos a la Virgen María. ¿Y qué es pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros? Es comulgar con ella también, en esa comunión en la cual las cosas que uno hace repercuten en el otro. Eso es ese dogma que a veces decimos a la pasada cuando rezamos el credo, el de la comunión de los santos. De vuelta, vamos juntando pequeñas piecitas de este rompecabezas que nos ayudan a entender qué son las indulgencias. Este es una de las piezas fundamentales. Esa, no sé si vieron esta película, es la de San Pablo Apóstol, se llama. Una muy linda película, se les recomiendo. Ese ahí es San Lucas, el evangelista. Me pareció interesante porque daba un poco la pauta de cómo vivían los primeros cristianos. Un gesto interesante, cotidiano, en el cual alguien que después fue santo, pero que en definitiva es un predicador, un apóstol de la palabra, que retransmite la palabra de Pablo, uno de los más grandes apóstoles de nuestra fe. ¿Cómo ahí? ¿Qué está haciendo él? Está enseñando, está comunicando la salvación, la fe, el mensaje de Dios a esas primeras comunidades, a chicos, a paganos, a madres, a algún hombre que está viendo a ver qué es esto del cristianismo, ¿sí? Hay una comunidad que empieza a vivir la fe y que se empieza a sostener en la iglesia y empieza a formarse la iglesia como esta mediadora, esta distribuidora de las gracias de Dios. Fíjense, hay una noción desde los inicios de la iglesia, desde sus principios, de que se pueden dar diversos caminos para aplicar a cada fiel los frutos de la redención de Cristo. Este es un poco el objetivo, ¿no? Cristo muere por nosotros, da su vida para redimirnos, para salvarnos, pero hay que hacer alcanzar esos dones. Es como que pone ahí sobre la bandeja, pero la iglesia tiene ese sentido apostólico de llevar esos regalos de Dios, transmitirlos y que pueda llegar a la mayor cantidad posible de gente. Si los apóstoles se quedaban en Jerusalén, eran muy poquitos los que se beneficiaban de los méritos de Cristo. Entonces, ese es fundamentalmente el sentido apostólico, misionero de la iglesia, y por eso es tan importante, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que los fieles se esforzaran en favor de la salvación de sus hermanos. De a poco todos van colaborando en la salvación de los demás. Esto lo vemos muy lindo en ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando dicen, las otras personas que no compartían la fe, los no cristianos, veían cómo ellos se trataban y eso los conmovía. Si alguien tenía una necesidad, trataban de cubrirlo con los bienes de todos. Ponían los bienes a disposición. Che, tenemos que alimentar a tal familia. Listo, yo tengo un campito allá, lo vendemos, ponemos la vida acá. Eso es el ejemplo. Eso es la vida de la iglesia. Así nace la iglesia, así se funda, así crece, y eso es lo que quería Cristo. Un poquito, a duras penas, nosotros intentamos replicar eso, es un poco nuestra misión, como comunidad, acá en Fasta, en nuestra parroquia, en nuestra familia, poder poner lo que nosotros tengamos en beneficio de los demás para salvar al otro, para que el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, los méritos de Cristo al dar su vida en la cruz nos alcancen a todos y nos puedan beneficiar. Y así toda la iglesia pueda estar edificada en justicia y santidad, edificada, es decir, construida en justicia y santidad para la venida del reino de Dios. Esta palabra reino de Dios me encantó y acá hago un spoiler, porque la segunda parte de nuestro ciclo formativo para este año es sobre Cristo Rey. Entonces esto del reino de Dios lo tenemos que tener muy presente en nuestra vida. Vivimos para instaurar el reino de Dios, acá y ahora, para siempre. Para instaurar el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ser algo bueno. Y nosotros entonces tenemos que aportar a ese reino algo bueno. Un poquito vimos el concepto de indulgencia, un poquito vimos cómo viene la historieta con la historia de por qué está en intermediadora de dispensadora de indulgencias. Yo siempre le digo a los chicos, tengo que entender para qué es algo. Porque si no entiendo para qué es algo, no me muevo.
nuestra vida tiene que tener un sentido. Si yo estudio una carrera es para tal cosa. Si yo hago... Siempre lo que nos mueve en última instancia es nuestro fin, nuestra finalidad. Como dice Platón, Gustavo, ¿no? Así que, todos. ¿Cuál es el fin de las indulgencias entonces? Básicamente lo podríamos sintetizar en dos. Primero, ayudar a los fieles a lavar esas penas que deben, esas penas temporales de las que hagamos, a lavarlas. Y segundo, incitar a los fieles a realizar obras de piedad, penitencia y caridad, especialmente las que contribuyen al incremento de la fe y del bien común. Acá, por eso digo, esto es una cuestión práctica. La iglesia es como pilla. Desde siempre vio que la comunión de los santos, de rezar por otro para que nos salvemos, venía que hacer esfuerzo, veían que cuando había un mártir que daba la vida por la fe, toda la comunidad se beneficiaba. A la vez veían que si había una donación, se beneficiaba a la comunidad, y donar para la comunidad o para un pobre o necesitado es algo bueno, se realiza una obra de caridad. Entonces la iglesia, los padres, los obispos, empezaron a sumar 2 más 2, vamos a armar esto para que nos sirva a todos. Vos rezá por la iglesia, por lavar tus penas temporales, hacé una obra que sume y salimos todos ganando. ¿Se entiende? Esto es un poquito los dos fines. Ayudar a los fieles a lavar las penas, así la iglesia nos propone la indulgencia para ayudarnos a lavar las penas, y además para incitarnos a realizar obras de piedad, de penitencia, caridad, especialmente las que contribuyan de un mayor modo al incremento de la fe y al bien común. ¿Sí? Vamos entonces un poquito más en concreto. Más o menos quedamos de ahí. ¿Qué son? ¿Para qué las indulgencias? Bien. Condiciones. La iglesia de vuelta es la que dice, bueno, estas son indulgencias, así se ganan. Estas son las condiciones para ganarlas. La iglesia lo puede decir. Jesús puso esa misión en cabeza del Papa y de los obispos. Acomodan la cosa para que los fieles puedan acompañar esto y puedan vivirlo del mejor modo y modo sano. Entonces la iglesia, con discernimiento de muchos siglos, pero desde el principio, a veces afinando un poquito, haciendo más hincapié en una cosa o en otra, fue estableciendo progresivamente, con madurez, el dogma de las indulgencias, la vivencia, la doctrina de las indulgencias y también la práctica, cómo se hacen, cómo se dan las indulgencias. Hoy por hoy están sentadas las condiciones, las podemos sintetizar en estas 6. No es un invento mío, está en un documento que compendia toda la doctrina de las indulgencias de la iglesia, que cada tanto se renueva, pero que la última vez que se reformó fue en el año 99. En cada jubileo, que son cada 25 años, obviamente que una de las características del jubileo, una de las cosas prácticas o características más palpables, es que se conceden indulgencias todos los días del año. No es que solamente durante los jubileos hay indulgencias. Nosotros sabemos que hay días especiales en la vida de la iglesia que también se pueden ganar indulgencias. Por ejemplo, el Día de Todos los Santos, ¿sí? O con la bendición del Papa Urbi et Orbi. Bueno, y que a veces algunas comunidades tienen por su patrón o por su fundador, en fin. Pero en general son aisladas, no son todos los días. Lo particular del jubileo es que todos los días del jubileo podemos ganar una indulgencia plenaria. ¿Sí? Entonces es como especial. Entonces, realmente la indulgencia es la estrellita del jubileo. Es un poquito la vedette, diríamos. Y por eso, a la vez que el Papa convoca un jubileo con la bula, le dice a la penitenciaría apostólica, que es como un organismo de la Santa Sede, para este año, para este jubileo, tiramos una carta, decimos más o menos cómo van a ser las cuestiones de indulgencia para que los fieles lo tengan bien presente. Entonces, se suele explicar cada jubileo cuáles son las condiciones que hay que tener especialmente en cuenta y demás. En general, lo nuclear de la doctrina se mantiene y respeta, a veces se agrega alguna cosa nueva o se retoca algo. Vamos entonces con lo que está hoy por hoy. Condiciones. Ahí está planteado en términos generales. Las utilizamos en 6. Vamos viéndola una por una. En general las entendemos todos. Si hay preguntas, por favor, levanten mano, pídanme y las profundizamos. Primero, el fiel para dar la indulgencia tiene que estar en estado de gracia. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Volvemos a lo que vimos antes. Estamos viviendo de un modo
muy palpable, muy concreto, muy gráfico, muy explícito, la comunión de los santos. Es decir, esa parte en la cual lo bueno que yo haga, mis oraciones, mis acciones, mi amor al otro, mi amor a Cristo, mi deseo sincero de imitar a Cristo en el asumir la cruz, lo tengo que hacer del mejor modo posible, mínimamente limpio de culpa. Y eso es un poco el estado de gracia. ¿Se entiende? Tiene un sentido. Tiene un sentido. El fiel que quiere ganar indulgencia tiene que tener desapego total del pecado. ¿Qué es esto del desapego total del pecado? Una cosa es estar en estado de gracia, es decir, no haber cometido ningún pecado mortal, como ya lo sabemos. Otra cosa es el desapego total al pecado. ¿Qué es el desapego total? Reconocer que el pecado es algo malo, que no lo quiero para mi vida. En principio es eso, ¿sí? Es una conciencia muy fuerte de que no quiero para nada el pecado en mi vida. Pero no queda ahí en una conciencia, en una decisión, en un pensamiento. Tengo que plasmarlo también en una actitud, en una acción de mi parte. Tengo que hacer todo lo posible para no vivirlo al pecado. Parece sencilla, yo creo que esta es la condición más difícil, porque muchas veces nos pasa, o por lo menos yo, tal vez yo tengo una fe muy pobre, una vivencia de la fe muy pobre, tal vez en pañales, recién estoy arrancando mi conversión, pero como que siempre digo, sí, el pecado está mal, la cosa mal, pero hay cositas que nos cuesta dejar, abandonar, pero tenemos muy arraigadas, porque es un vicio tal vez de la personalidad muy fuerte, o decir, bueno, pero para cambiar esto en serio yo tendría que renunciar a tales cosas y sé que es lo que tengo que hacer, pero todavía no tengo coraje para hacerlo. Creo que es un poco la vida de todos los pecadores, incluso los santos, para no hablar de nosotros los pecadores, pero incluso los santos que han vivido la fe de un modo extraordinario, ellos cuentan a lo largo de su vida cómo les cuesta a veces desapegarse de algún vicio, de algún pecado. Y lo dicen como terrible, no puede ser que con lo que Cristo me amó yo no sea capaz de renunciar al pecado y a esto que tengo tan regado. Y uno lee la vida del santo y dice, pero capaz lo está haciendo todo, pero bárbaro. Y sin embargo, tenían una conciencia muy fuerte de la importancia de rechazar de todo, a un modo absoluto, el pecado. Entonces esto es algo muy importante que vale tenerlo en cuenta. No quiere decir, aclaro, que uno no va a pecar más. Para nada quiere decir eso. Ni que uno ya tiene todo tranquilo en su conciencia. No, pero tiene que haber una conciencia muy fuerte de rechazo al pecado, de no querer vivirlo, y poner también la predisposición de acción, de la actitud, de vida, de corporal, de hacerlo, de ponerlo en práctica, ¿sí? Que no quede en una intención que uno escribe en un papelito y la deja archivada. Tercer condición, confesión sacramental. ¿Ven por qué es importante que hable Cabal antes que nosotros, ¿no? Sobre la indulgencia. Confesión sacramental. Es decir, esto es algo distinto que el estado de gracia. Para estar en gracia tengo que haberme confesado. Pero a la vez, para la indulgencia se exige como requisito la confesión sacramental. Ahora, claro, alguna vez nos confesamos todos, ¿vale? Siempre. No. ¿Cuánto antes de la indulgencia me tengo que confesar? Y vale después, si yo hoy quiero ganar una indulgencia, pero justo tenía turno con el padre el martes. ¿Vale? ¿Vale la indulgencia que yo quiero ganar hoy? Haciendo las obras, con desapego total del pecado, en estado de gracia, porque no cometí ningún pecado mortal, pero me voy a confesar la semana que viene. Son preguntas prácticas, y esas son un poquito las que queríamos responder ahora. Hay algunos volantes o flyers, como le dicen, o papelitos que nos reparten en las parroquias, que tienen como las condiciones para ganar la indulgencia y a veces se ponen ahí. Yo he visto que dicen una semana, 8 días. Les soy sincero, me puse a buscar dónde venía esto de la semana, no lo encontré. En los documentos de la iglesia, en general se dice con suficiente antelación. Y a veces encontré un documento que dice, entre paréntesis, 20 días. ¿Es 20 días? ¿Es una semana? No es el punto. Acá lo que hay que darnos cuenta es que la iglesia no está poniendo fijo, 7 días sí, 8 días no. O 20 sí, 21 no. Es como una fecha o un número de días que tiene que ver con con un discernimiento prudencial, ¿sí?
más o menos en torno a los 20 días, se decía hace unos años, por el ritmo de vida, tal vez, por la vivencia de la fe de la persona, por la idiosincrasia, no lo sé. Me gustó la fecha 20 días, me gustó más que la semana, digo, no muy más. Pero ¿qué hubo acá? Acá volvamos a lo primero, estado de gracia, como condición, desapego total del pecado, comunión de los santos, amor de Cristo en la cruz. No me voy a estar especulando por un día, por dos, che, hace 15. Si hace 20 días me confesé y vivo en serio el pedido de indulgencia, yo confío y creo que Dios no me va a estar contando qué hora del día 20 o el 21. Pero sí, ojo, porque no es tampoco decir, bueno, me confesé el año pasado, creo que esto de ponerle un tiempo y poder hacer cada uno un discernimiento prudencial de cuánto antes, cuánto después, creo que esto de ponerle un tiempo sirve, porque acá la iglesia nos está diciendo, che, tiene que ser asiduo, tiene que estar cerca la confesión sacramental de la vivencia y el pedido de indulgencia. La iglesia nos está dando un mensaje y el tiempo no es tan a mi criterio, sino que la iglesia está diciendo, che, no tanto, que no pase tanto tiempo. ¿Me explico? Es un poquito el sentido de ponerle un tiempo, un sentido muy pastoral, prudencial, discrecional en algún punto, pero no de relativización de cuánto antes o de cuánto después. ¿Vale después? Sí, vale. Tenemos que cumplir la condición de talento, gracias, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa. Me voy a confesar, yo tengo el hábito de confesarme los segundos miércoles del mes, porque el padre ahí está libre, yo siempre me junto con él, hacemos dirección espiritual. Genial, aprovechar eso y poder ir recorriendo la indulgencia en función de eso. Ahora, ¿a qué nos invita también la iglesia con esto? Ante la duda, y si puedo limpiarme un poquito más, y si puedo estar más íntimamente en comunión con los santos y con la iglesia, ¿no vale la pena que adelantes un poquito tu confesión y te veas a ver beneficiado para la indulgencia en lo práctico, pero para tu vida de fe? Preguntas. Cuarta condición, comunión eucarística. ¿Los conocen esos tres? Acá mi tía me había puesto otra cosa, yo se la cambié y dije, no, es la foto, me la pasó acá la jefa. Comunión eucarística, es decir, para la indulgencia tengo que comulgar. ¿Cuándo? En principio, la comunión tiene que ser el mismo día que se pide la indulgencia y que se realiza la obra. Hay algunas condiciones que se tienen que dar en el mismo día. La de la confesión vimos que no, que podía ser antes o podía ser después. El estado de gracia es como permanente, el desapego al pecado es algo que se da todo el tiempo, pero la comunión eucarística y la realización de las obras y el rezar por las intenciones del Papa son las tres condiciones que se tienen que dar en el día en el que se pide la indulgencia. Esto es importante. En principio el día. Hay algunas excepciones que están puestas en el documento de la iglesia. Por ejemplo, alguien que está enfermo, que está en postrado o que está en un hospital y no puede comulgar ese día, al otro día se acerca el sacerdote, ¿sí? O una persona incluso que por ayudar o asistir a otro por una situación extrema no puede comulgar ese día. Hay algunas excepciones. En general contempladas para quien físicamente no puede comulgar y que después recibe la comunión. Entonces, en principio, ¿el cuándo? Ese día. ¿Cómo? ¿Por qué pregunto cómo? Comunión eucarística. ¿Cuándo hacemos comunión eucarística nosotros en general? En la misa, muy bien. Pero ojo, porque la misa, asistir a misa o comulgar en misa no es la condición para la indulgencia. La condición es la comunión eucarística. Entonces uno podría tener una celebración de la palabra o una comunión eucarística, porque, por ejemplo, un ministro le acerca, o viene el sacerdote y nos da la comunión, o a veces tienen los recreos eucarísticos, los chicos. Eso sirve para la indulgencia. Eso está bueno saberlo, porque no es que yo tengo que ir a misa para cumplir esta condición, ¿sí? Entonces, me parece piola tenerlo presente como cuestión práctica. Quinto, rezar por las intenciones del Papa. Y acá, qué lástima que no hay ningún cura, pero a veces lo charlamos con los curas. Porque hay una pequeña confusión. Dice, ¿del Papa? ¿Intenciones del Papa? ¿O por el Papa? Muchas veces
confundimos estas cosas. No es lo mismo rezar por las intenciones de alguien que por esa persona. Las dos cosas son buenísimas, las dos cosas son geniales, las dos cosas nos ponen en una comunión muy especial con los santos, las dos cosas nos las pide Cristo, las dos cosas nos las propone y las pide la Iglesia como buenas. ¿Hay que rezar por el Papa? Sí, es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer por el Papa. Además de defenderlo, además de conocer lo que dice, rezar por él, por su persona, por su salud, por su discernimiento, para que pueda conducir bien a la Iglesia. Rezar por el Papa. De hecho, hay grupos apostólicos que tienen como objetivo rezar por el Papa. Hay comunidades apostólicas de oración por el Papa. Pero ojo, para cumplir la condición de la indulgencia, no es eso lo que se pide. No es eso lo que la Iglesia pide. La Iglesia pide rezar por las intenciones del Papa. ¿Y qué es esto de las intenciones del Papa? Se especifica un poquito las intenciones católicas del Papa, es decir, aquellas que tienen que ver con la catolicidad de la Iglesia. ¿Sí? Ahora, hace unos años, el Papa o la Santa Sede suele publicar una vez al mes las intenciones por las cuales pide rezar especialmente a toda la Iglesia ese mes. Esas son, en algún punto, intenciones del Papa, es decir, intenciones que el Papa invita a que todos recemos por. Tradicionalmente, se propuso una serie de intenciones católicas del Papa que ya están como establecidas, fijadas, y que tienen que ver con qué de lo que el Papa pide, y católicamente, es decir, tratando de propagar la fe a todos, de llegar a todos y que triunfe la Iglesia, y cómo sintetizarlo en intenciones que puedan ser conocidas por todos siempre y que no nos queda ninguna duda. Yo, por ejemplo, no suelo meterme todos los meses para ver por qué suele rezar el Papa. Es un error mío, un defecto mío, de pereza, de lo que sea. Pero hay gente que no tiene internet, que no lo puede hacer. Le cuesta mucho. Nosotros tuvimos, dentro de todo, un poquito tiempo sin Papa. ¿Se acuerdan? Fue en abril. Murió Francisco y hasta que se eligió un nuevo Papa, no teníamos Papa. ¿Cuál era la intención del Papa en ese momento? Si nosotros nos quedamos con la otra versión, podríamos tener alguna duda. Por eso me parece muy sano lo que la Iglesia siempre hizo, que fue decir, bueno, las intenciones católicas del Papa son estas 6. Que triunfe la Iglesia, la propagación de la fe, la extirpación de las energías. A mi esposa no le gusta la palabra extirpación, dice que es muy antigua y todo. A mí sí, porque quiere decir eliminar la herejía. La herejía es negar o tergiversar algún dogma de fe. Parece de la época del siglo II, III, pero la verdad que cada vez hay más herejías. Hay un montón de gente, por ejemplo, que dice hoy en día que Jesús no fue verdadero Dios, o que Jesús no fue verdadero hombre, o que no existe sobre la comunión de los santos, o que el Papa no es la autoridad máxima. Hay un montón de herejías hoy en día. Y tenemos que tener mucho cuidado. Las vivimos en nuestro colegio. En muchas parroquias hay gente que propone herejías, consciente o inconscientemente. Entonces no es algo de hace 10 siglos. Esto es muy actual, la extirpación de las herejías. Cuarta, la conversión de los pecadores. Esto tiene que ser algo, esto es del Papa, la intención del Papa, pero como es católica, es de todos. Tenemos que querer de todo corazón y rezar por la conversión de los pecadores. Es una de nuestras principales obras de caridad, de nuestras obras apostólicas. Ser apóstol, ser misionero, no es solamente dejar todo acá, irme a África y meterme en las tribus y anunciar a Cristo acá y que me coma un león en algún momento. Eso es una forma muy linda de misionero, pero también es misionero el que todos los días reza porque se conviertan los pecadores, que también somos nosotros, no rezo porque me convierta yo. En fin, la paz y concordia entre los gobernantes cristianos, con intención católica, y los demás vienen del pueblo cristiano. Fíjense que son 6, pero que más o menos sintetizan todo lo bueno católico por lo cual el Papa puede pedir. Entonces, realmente vale la pena acordárselas y tener presente que para ganar una urgencia tenemos que pedir esto, rezar por esto. En general, ¿cómo se reza por las intenciones del Papa? En general, se dice, se establecen los documentos que con un Padre Nuestro y una Ave María y el credo, o un Padre Nuestro y la Ave María. El credo a veces se usa
para lo que tiene que ver con una visita piadosa al lugar. Ahora lo vamos a ver. Puede ser una Ave María, Padre Nuestro, la oración que uno quiera, un rosario, una cruz y lo que sea. Hay gente que tiene una cierta devoción por el Papa, usa alguna ejaculatoria, sirve. No hay algo que sí o sí tenga que hacer. Sí, tener presente cuáles son las intenciones y tener la intención de rezar por eso. ¿Sí? Y la última condición, realizar obras. Hay 3 tipos de obras que hay que realizar para ganar la indulgencia. Cualquiera de esos 3 tipos, ¿no? Puede ser obras que se llaman de piedad o religión, que son un tipo de obras, o pueden ser obras de misericordia o caridad, que son un segundo tipo de obras, o pueden ser obras de penitencia. Esto me interesaba mucho mostrarlo así gráficamente, vamos a ir en cada una, porque queda un poquito disuelto, a veces no se explica mucho. Me acuerdo cuando empezó el año jubilar, que nos explicaban medio rápido cómo se gana la indulgencia. Tienen que confesarse dentro de los 7 días, tienen que comulgar, rezar por el Papa y ir a una puerta santa. Medio que la sintetizaban así. Ahora vamos a ver qué es esto de la puerta santa. La puerta santa es algo muy especial que se da en los años jubilar y es un modo de ganar la indulgencia que tiene que ver con las primeras tipos de obras, que son las obras de piedad o religión. Pero no es la única. Y eso es lo lindo de las indulgencias, y es lo sano, lo astuto de la Iglesia que propone como obras. Acuérdense, cuando hablábamos antes de lo de la comunión de los santos y de las finalidades de la indulgencia, cuál es el fin de la Iglesia, lavar nuestras penas, pero sobre todo fomentar que los fieles hagan ciertas obras que son valiosas especialmente para el bien común. Entonces, acá enganchamos en esta última condición eso de las obras que son valiosas o de especial interés. Vamos a verlas así medio rápido. Las primeras, el primer tipo de obras, de piedad o religión. Ahí tenemos 2 tipos de obras, 2 subtipos, digamos. La obra de piedad o religión, la primera es una peregrinación piadosa. Yo, les soy sincero, una de las cosas que más me gustó de Fasta como movimiento es lo presente que tenían el verdadero concepto de peregrinación cristiana, que no es algo tan sencillo. Acá vive la marcha del varón, pero también hacen otras peregrinaciones. La gente de Fasta peregrina y tiene una noción muy sana desde su propia idiosincrasia, de su propia formación, de su propia historia como movimiento, de lo que es una peregrinación. Esto no es un invento de Fasta, es de la Iglesia, pero no siempre lo tenemos tan presente. Peregrinar no es simplemente ir caminando un rato o pasar. Por eso, lo de la visita a la Puerta Santa, o ir a la Puerta Santa para la indulgencia, como decíamos, con la jubilar, no es esto, no es la peregrinación piadosa. La peregrinación piadosa es otra cosa. Es una peregrinación con un sentido profundo de querer convertirse, de caminar hacia Cristo y de, en el lugar al que uno peregrina, que son lugares especiales, vivir de algún modo o compartir la misa, o hacer un Via Crucis, o un rosario, o alguna oración especial, pero con un sentido de peregrinación. Si yo salgo con los chicos por la escuela, paso por la catedral, me bajo, hago así en la puerta santa, en la capilla de la oración eucarística y salgo, eso no es una peregrinación piadosa. La segunda, visita piadosa. Ahí sí, esa lo conocen el lugar ese, ¿no? Es la capilla de la oración eucarística permanente de catedral. Eso sí, es el ir a la Puerta Santa. Esa es la visita piadosa que la Iglesia nos propone como condición para ganar la indulgencia. Ahí, en la visita piadosa, lo que se propone, a lo que se invita al fiel, es a un momentito, un tiempo discrecional de contemplación, de adoración al Santísimo, de alguna oración especial, y ahí sí es que se pide o se propone como oración que tiene que estar en una visita piadosa el credo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dicen rezar por el Papa? Para esto no venir credo. Bueno, por el Papa, lo que uno quiera, pero el credo tiene que estar para que sea la visita piadosa. Porque eso es, de vuelta, al ser nuestra carta, nuestro ADN como Iglesia,
y en nuestra fe, es la que nos pone, el credo, la oración que nos pone realmente en comunión de los santos. ¿Sí? Es la que nos une con Cristo, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda la obra redentora de Cristo, su encarnación, su vida y prédica, su muerte y resurrección, pero también con los santos. Y esto es hermoso, y con la iglesia. Y que nos pone en conciencia de ese otro dogma, del juicio. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos hablaba del juicio? Seremos juzgados. ¿Cómo lo vivimos? En el rezo del credo, sobre todo. Y por eso la visita piadosa se pide la oración del credo. Primera, obra de piedad, ¿cómo menos entendido? Obras de misericordia o caridad. Ahí hay varias. Esto es más fácil de conocerlas. Básicamente son las dos primeras, ¿no? Visitar a hermanos necesitados durante un tiempo conveniente. Fíjense, de vuelta, la iglesia es muy prudente, muy discreta, nos deja que nosotros sepamos cuánto es un tiempo conveniente. ¿Por qué? Porque visitar a un hermano necesitado es como peregrinar hacia Cristo. Entonces se une, se hermana esta obra que es de misericordia con la que vimos antes, de piedad. La peregrinación uno va a Cristo. Al visitar a un enfermo, a un necesitado, uno también tiene que tener conciencia de que está visitando a Cristo. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el que él dice: cada vez que le dieron de comer a un hambriento, de beber a un sediento, que le dieron abrigo a alguien que tenía frío, lo hicieron conmigo? Esto no es una cuestión retórica, y esto es una cuestión que hay que tener presente al momento de vivir una obra de misericordia, y especialmente para ganar una indulgencia. Yo visito a un necesitado y tengo que hacerlo con la conciencia de que al hacerlo estoy visitando a Cristo en esa persona. Me va a hacer ganar la indulgencia, me va a hacer cumplir bien la condición, pero de rebote me va a hacer mejor cristiano. Y por eso la iglesia tú te pilla en el buen sentido. Me está ayudando a santificarme, a vivir en serio mi fe. De un modo que a veces, sí, la tenemos del catecismo, pero no tomamos tanta conciencia. Acá nos está poniendo el dulce delante. Che, esto es lo que te enseñé siempre, esto es lo que tenés que vivir, el evangelio. Hacelo. Apoyar obras religiosas o sociales. Acuérdense de las fines. Limpiar las penas, purgarme, pero contribuir a hacer obras, sobre todo las que tienen que ver con la realización y materialización del bien común. Esto es algo muy concreto también. Acá en este tema, en este punto, apoyar obras religiosas y sociales con un donativo significativo, esto dio lugar a que algunas personas muy malintencionadas, critiquen el tema de la indulgencia. Dicen: están comprando el cielo con plata. Claro, pusiste plata para hacer una iglesia, entonces querés comprar el cielo con plata. No señor, acá vimos todo lo que hay antes. Estado de gracia, rechazo de desapego total al pecado, la conciencia de la comunión de los santos, rezar por la intención del Papa, comunión, confesarme. Y esto como obra. Pero esto como obra también. No está mal. Al contrario, está bien, y la iglesia me lo propone. Así se construyó la iglesia. San Pedro, ese templo tan hermoso que vimos, se hizo con donativo de la gente. Y es fuente de distribución de bienes extraordinaria. Ni que hablar de las peregrinaciones que se hacen en lugares santos. No sé si alguno de ustedes tuvo la gracia de ir a algún santuario de la Virgen. El Padre Roy fue hace poco a Guadalupe. Hay gente que ha ido a Fátima. Los templos, el acceso a esos lugares, la gente que atiende, se sostiene con gente que adora plata y que apoya y sostiene económicamente. Y a eso nos invita la iglesia también, al ponernos en esta condición para ganar las indulgencias. Esto en el mismo día, acuérdense, lo de visitar a algún hermano, en un tiempo conveniente. Y ahí dice: dedicar una parte conveniente del propio tiempo libre a actividades útiles para la comunidad o alguna otra forma de sacrificio personal. Esto es lindo, pero ojo, hay muchos de acá que dan catequesis, que ayudan a los chicos de Ruca, que trabajan en el oratorio, que están en el directorio gratis y en el servicio de comunicación. Yo creo que hay que también hacer un discernimiento prudente, decir: che, esto es lo que vos actualmente haces. Acá lo que se pide es un puchito extra, ¿sí?
un plus, no es lo que yo más o menos hago. Lo que más o menos hago, genial, lo pongo en Cristo y demás, pero acá acuérdense que la indulgencia es una cosita extra que yo tengo que usar para lavar mi pena y además para contribuir al bien de la iglesia. Por eso, tenerlo presente. Acá en Obras de Caridad, la iglesia, el Papa Francisco el año pasado, aprovecha la volteada para recordarnos de las obras corporales y espirituales, porque son obras de misericordia, y nos la dicen a veces en la catequesis, a veces más o menos la tenemos en reflexiones escuchadas, pero en general no las olvidamos. Entonces me pareció piola volver a recordarlas, volver a pensarlas, volver a escucharlas. Las corporales son dar de comer al hambriento y beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. No es algo que está en el Evangelio, que tenemos que saberlo porque es parte de nuestra catequesis. Es lo que la iglesia nos dice, che, hacé esto, porque con esto te ganás una indulgencia. Y las espirituales me encantan, porque a veces nos cuestan más las espirituales, parecería más fácil porque no exige, pero nos cuestan mucho más las espirituales, me parece. Fíjense, dar consejo al que lo necesita. ¿Cuántas veces somos un poco reacios a dar consejo? Pero ojo, porque dar consejo no es decir lo que yo tengo ganas, charlar, tomarnos mate. Dar consejo, uno para dar un consejo, tiene que antes formarse uno. Tiene que hacer un discernimiento. Yo no me animaría a dar un consejo si no sé el tema. Y también agregaría, si no damos las otras condiciones, si no estoy en gracia, si no tengo un desapego total del pecado. Porque fíjense a veces cómo son nuestros mismos consejos en distintos momentos de nuestra vida. ¿Les habrá pasado que cuando estamos turbados por algo, estresados o muy nerviosos por una cuestión de trabajo o porque me peleé con alguien, no hay un momento indicado para dar un consejo? Y hablar que no para que me lo pidan, pero sobre todo para darlo. Entonces, dar un consejo es algo muy lindo que hay que trabajarlo también. Nos obliga a un ejercicio antes, no solamente ir a andar diciendo lo que yo pienso. Enseñar al que no sabe, corregir al que erra. Esto es difícil, ¿no? Porque es una cuestión muy prudencial, ¿no? ¿Cuándo me animo al che? Porque después están todo el tiempo diciendo qué es lo que hacen mal y no es lindo, no es fácil, no es sano. A veces falta la calidad de estar todo el tiempo corrigiendo. Entonces, pero Dios nos invita a esto. Dios nos invita a que corrijamos al que está equivocado. Por eso digo, trabajemos en cómo hacerlo y hagamos un discernimiento y preparémonos para hacerlo también. Consolar al triste, esto me parece que es tan actual. Estamos viendo una época en la cual la tristeza es como moneda corriente. Algunos le dicen depresión, otros le dicen ataque de pánico. Pero yo estoy seguro que cualquiera de nosotros conoce más de una persona que está triste, dicho de un modo más sencillo. ¿Qué hacemos nosotros con esa persona que está triste, que está cerca nuestro? A veces son nuestros padres, a veces son nuestros hijos, a veces nuestras parejas, a veces un amigo. ¿Qué hacemos? No es fácil consolar al triste, porque aparte uno, digamos, seamos sinceros, si tenemos un poquito de tiempo libre, ¿qué hacemos? ¿Vamos con el depresivo? Como que no le escapa eso, ¿no? Pero es una de las cosas que Jesús nos pide, consolar al triste. Perdonar las ofensas, este es el anteúltimo buenísimo. Soportar con paciencia a las personas molestas. No lo digo por ninguno de ustedes, lo pienso más para mí, pero cómo nos cuesta, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? Y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Que esto a veces nos olvidamos un poquito. Pedir a Dios por los difuntos. Pero no sé si, creo que más o menos estaba claro, pero es un poco el núcleo de la indulgencia. La indulgencia se puede ganar solamente para uno mismo o para un fiel difunto. Yo no puedo pedir la indulgencia para mi mamá que está viva. Que ella labure por esa indulgencia. Pero además, esto tiene un sentido misericordioso muy grande. No es egoísta, al contrario, porque es por uno mismo o por un fiel difunto. Un sacerdote, que yo quiero mucho, decía: los fieles difuntos son las personas más desgraciadas y más necesitadas de la caridad de Dios y de nuestra caridad. Porque el fiel difunto, a diferencia de nosotros,
ya no puedo hacer nada para lavar esas penas temporales de los pecados que cometieron. Los que están en el purgatorio no pueden hacer nada. Es terrible eso. Está bueno porque ya en el punto cerrado, tarde o temprano van a llegar al cielo, ¿no? Eso está buenísimo. Pero a la vez es terrible porque son los más necesitados de la caridad, de nuestra ayuda. Tan desesperados los fieles difuntos porque nosotros lo hacemos por ellos, porque nosotros consigamos indulgencias para ellos. Son realmente los más necesitados, más que mi mamá. Que mi mamá está viva, todavía puede hacer un montón de cosas para salvarse el derecho al cielo. Pero el fiel difunto ya no puede hacer más nada. Ya lo que podía hacer lo hizo. No siempre pensamos en esto. Tenemos que tener una conciencia muy viva de esto, de la necesidad que tiene el fiel difunto de nuestras oraciones, de las indulgencias. Por eso se ofrecen misas por los fieles difuntos. Por último, las obras de penitencia. Contigo pan y cebolla, ¿no? No encontraba una imagen de penitencia, así que bueno. ¿Cuáles son? Abstenerse de distracciones banales y de consumos superfluos, ayunar o practicar abstinencia. Esas son las dos primeras. Hay una precondición que ahí no está puesta, que es por lo menos durante un día. O sea, no es que yo ayuno, obvio, porque no me tomé una cerveza al mediodía, me la tomo a la noche. No, el ayuno que sirve para sumar la indulgencia es de por lo menos un día. Y lo que se pide también es que se entregue una suma proporcional del sacrificio que uno tuvo en ayuda a los pobres. Porque si yo no me tomo una cerveza hoy, pero mañana me tomo las dos, el sentido de indulgencia y de contribución al bien común se diluye un poco, ¿se entiende? Ya lo dijimos, pero vale recapitular. ¿Por qué usar indulgencias? Es necesario, es muy necesario, lavar las penas temporales de nuestros pecados y a la vez crecer en caridad. Ser parte positivamente de la comunión de los santos, no negativamente, como lo de este marido que le pegaba a la mujer, entonces le arruinó la vida de fe a los hijos, entre otras cosas. Al revés, cuando el marido trata con cariño y dulzura a la mujer y tiene paciencia, y el nene lo ve, sostiene, y porque el nene además ve que ese papá, ese esposo, va a misa, que se confiesa, ¿qué emana el nene? ¿Cómo se beneficia el nene en esa comunión de los santos? En que viendo que un ejemplo de persona, de papá, de esposo, que vive una fe y le invita a querer vivirla también. Entonces se da de un modo hermoso la comunión de los santos. Entonces por eso, como ya habíamos dicho, por eso son las indulgencias. Pero también, por lo que les decía recién, porque los fieles difuntos nos necesitan. ¿En cuál de estas dos cosas caben? ¿En cuál de estas dos cosas caen o caben esos dos personajes conocidos para ustedes que puse ahí? Bueno. El utero que te va a pasar. Creo que Adán, no será el de Adán de aquel lado. Perdón, No quiero que Perdón, Igual vieron quiénes eran las dos fotos. Sí. ¿Por qué usaban las indulgencias? ¿Quiénes eran? El padre Fosbury. Francisco y el padre Fosbury. Es decir, dos fieles difuntos. A veces cometemos la torpeza, con muy buena intención, de santificar a nuestros fieles difuntos. Sobre todo cuando son personas que no son cercanas, no son queridas, que vimos muchísimas cosas buenas de ellos. Se fue derecho al cielo. Es una expresión muy genuina, muy sana, muy buena, muy bien intencionada, que no sale muchas veces frente a estas personas. Yo la escuché muchas veces, de Fosbury, de Francisco, y tiene un pequeño problema eso, que no sabemos si ya están en el cielo.
confiamos, creemos. Seguro que sí, muy seguro que sí, pero tal vez les quedó alguna pena temporal que purgar. Tal vez, no digo que sí. La iglesia nunca dice que alguna persona se condenó o que alguna persona está en el purgatorio. Eso nunca lo dijo la iglesia. Nunca. De nadie. Sí dice la iglesia a veces que alguna persona está en el cielo, pero después de todo un proceso de beatificación y de canalización, y con un discernimiento que lleva tiempo, exige milagros, reconocimiento de un montón de cosas. Pero ojo, porque si yo lo mando al cielo directo, a Fosbre, Francisco, a mi papá que lo quería tanto, al vecino que era un pan de Dios, si yo lo mando al cielo, corro un riesgo, que es de no rezar por él. Y tal vez, como decía, esa persona necesita de nuestras oraciones, necesita una indulgencia, necesita que recemos por él. Entonces es muy importante usar la indulgencia. Incluso, insisto, aunque pensemos que esa persona ya está en el cielo. No tenemos poder para verlo eso. Y ante la duda, siempre va a ser mejor que recemos por él. Siempre va a ser mejor que recemos por él. Un amigo decía, si yo me muero y aparece algún papanatas a hablar de todo lo bueno que era y me quiere canonizar, te pido por favor que lo cortes. Fíjate si con una piña, si cortándole el micrófono, sacándole el enchufe de lo que esté hablando, pero por favor no hagan eso cuando yo me muera. Recen por mí, ofrézcanme misa, pídanme de urgencia, me decía. Interesante el planteo, pero nos tiene que nosotros poner en esta conciencia de por qué la importancia de usar indulgencias. Y cierro. No puedo. Ahí sí. No, la pantalla no lo veo. Bueno, perdón, vamos rápido. ¿Por qué usar indulgencias? Y cerramos con un poco la respuesta sintetizada que nos da la misma iglesia de por qué las indulgencias. Fíjense todos los beneficios, además de lo que ya dijimos, ¿no? Esa es, ¿saben quién es, no? La Virgen María en la película de la Pasión, cuando sostiene a Cristo recién muerto. Me pareció el ejemplo más grande de quién asume la cruz de Cristo, quién asume los dolores de Cristo. Porque a partir de eso, asumir los dolores y la cruz, es que viene todo lo bueno para nosotros, viene toda nuestra salvación. Nuestra salvación no viene por corazoncitos que vuelan, y besos y abrazos, que sí, que también, pero nos salvamos por la cruz. Cristo nos enseñó que nos salvamos por la cruz, y María lo asumió de un modo perfecto. La indulgencia de rebote, tangencialmente, de costado, sin querer queriendo, nos ayuda por los dos fines principales que dijimos, pero además porque nos mueve la humildad a reconocer que somos pecadores, que necesitamos limpiar nuestras penas, que necesitamos de la ayuda de los demás, la oración de los demás. Nos demuestra la íntima unión que tenemos con Cristo, fomenta la caridad con las obras de misericordia, las obras de piedad, las obras de penitencia, fomenta la caridad, nos obliga a hacer obras de caridad, pero además la ejerce de una forma excepcional. ¿Cuál es esa forma excepcional? La de pedir por un fiel difunto que ya no puede hacer más nada para salvarse, para limpiar sus penas. Es lo más grande, es una de las obras de caridad más grandes que nosotros podemos hacer. Rezar por la salvación de otro que ya murió. Aumenta nuestra confianza y esperanza de plena reconciliación con Dios, en línea con lo que nos propone el Papa, nos proponía el Papa Francisco con este jubileo. Y nos ayudó también a ser dóciles a los legítimos pastores de la Iglesia, que nos enseñan cómo se gana la indulgencia. La doctrina y el uso de la indulgencia nos lo enseñan. Y nosotros en esto tenemos que ser dóciles. Esto es lo que nuestra Iglesia nos propone. No es un invento de locura, no es un capricho. Y si lo entiendo, buenísimo. Esta es la idea de este encuentro y de que nos formemos. Puede ser que alguna cosa nos cueste un poquito más entender. Ante esas cosas de nuestra fe, la invitación de Cristo es a ser dóciles, a
agarrarnos de la mano de nuestros pastores, de los apóstoles, del Papa, y seguir caminando en este conseguir nuestra salvación. ¿En qué se sintetiza la indulgencia? En Cristo crucificado, de donde sale nuestra salvación. Por los méritos de su cruz somos salvados. Y en esta cruz de Jesús, en esta salvación, en estos méritos de Cristo, de vuelta hay una sola palabra que se resume. ¿Se les ocurre cuál es esa palabra? Amor. La indulgencia es amor. Nuestra salvación es amor. Cristo en la cruz es amor. Y eso es un jubileo de esperanza, eso es nuestra vida en la iglesia, eso es nuestra fe, y eso es la comunión de los santos, el amor. Así que bueno, les agradezco, espero que les pueda servir esto, y bueno,